Hola, buenas tardes. Ya Hola. estamos, ahora sí, transmitiendo. Ya se van integrando poco a poco las personas que nos van a acompañar esta tarde en esta primera conferencia en vivo del año 2021, que organiza la Dirección de Actividades Artísticas en la Secretaría de Educación de Veracruz. Bueno, pues vamos a dar inicio. Estamos en esta conferencia Educación Artística y Desarrollo Humano. Estamos muy contentas y contentos de darle la bienvenida a este nuevo año 2021 con esta primera actividad organizada por el equipo de salud y bienestar de la Dirección de Actividades Artísticas. Tenemos hoy la participación de la maestra Carla Mariela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Hola, Itan, muchas gracias a ustedes por la confianza. Estoy muy emocionada y entusiasmada por compartir acerca de la educación artística y el desarrollo humano con todos ustedes. Bienvenidos todos, es un gusto poder compartir este espacio. Perfecto. Este tema es para nosotras y nosotros muy importante porque la educación artística es uno de los ejes de las áreas de acción muy importantes con las que estamos trabajando actualmente en la Dirección de Actividades Artísticas. En este marco tenemos varias actividades, un Foro Nacional de Educación Artística, entre ellos. Entonces creo que este es un tema importante. Y sin duda nos gustaría que esta conferencia también abra espacio para continuar hablando de estos temas y ponerlo en la mesa central, porque consideramos que es de vital importancia para los servicios que ofertamos en la dirección y la educación artística en general, pues en el sistema educativo nacional. Y como sabemos, bueno, si la educación artística forma parte de los planes y programas de estudio, es porque sin duda tiene incidencia directamente en el bienestar y en el desarrollo de las personas, ¿no? De las infancias y de las personas, de los distintos grupos poblacionales. Así que esa es la razón por la que estamos aquí y organizamos esta primera conferencia por parte de nuestra compañera y querida también Carla Mariela. Así que, pues una vez más, muchas gracias por atender a esta invitación. Voy a compartir de manera muy breve la trayectoria de Carla. Pues ella es la maestra Carla Mariela Tejeda Galván. Ella ha impartido distintos cursos con la temática de inclusión y equidad, también talleres de danza incluyente para personas con discapacidad intelectual, lo tomó ella, y es también fundadora de un centro que se llama precisamente Humano, que tiene sede aquí en la ciudad de Jalapa, en donde ha organizado una serie de capacitaciones, talleres, diplomados, experiencias de formación en general, y en muchas de esas actividades precisamente cruza la relación entre desarrollo humano y las artes, ¿no? La vivencia de las artes en general. También he trabajado con el tema de sexualidades, logoterapia, arte y espacio público. Para ella es importante, bueno, el desarrollo humano, la educación especial también forma parte importante de su formación profesional y su desarrollo. Y las ciencias y técnicas de la comunicación también son áreas importantes de su formación profesional, de Carla Mariela. Además, ella trabaja, pues les comentaba, con este tema de inclusión educativa, es un eje rector también importante en las experiencias y las actividades que ella implementa en distintos espacios como escuelas, centros de desarrollo y asociaciones civiles. Como comunicóloga colabora con artistas y medios locales para generar contenidos encaminados a la integración social. Combina su experiencia laboral con los objetivos del desarrollo humano para generar sociedades justas y de bien común a través del crecimiento de los individuos en los ámbitos personales, interpersonales, educativos y comunitarios. Y en su experiencia profesional, pues es docente de educación especial. Desde 2010 a la actualidad es docente de necesidades educativas especiales, facilitadora del taller Persona, Arte, Relación y Vida, docente en psicomotricidad y creatividad, directora en Humano,
Ha colaborado también en revistas y últimamente se ha vinculado con el tema de primera infancia y otros temas que también tenemos el gusto de conocerle. Pues sin más, les comparto la mecánica. Son 40 minutos aproximadamente de exposición por parte de Carla. Ustedes pueden irnos dando sus comentarios, opiniones o preguntas que tengan en concreto para Carla. Y al final tendremos 15 minutos para que ella haga alusión a esos comentarios o retroalimente, ¿no? De alguna manera todo lo que ustedes comenten a través del en vivo para las personas que nos están acompañando esta tarde. Pues muchas gracias. Adelante, Mariela. Muchas gracias, Itan. Pues bienvenidos todos. Es un gusto, como compartí hace un momento, estar pues compartiendo este espacio virtual con ustedes, iniciar el año compartiendo algo que disfruto, que me gusta, que comparto y que además surge, ¿no?, esta invitación de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz, en donde, pues como Itan menciona, ya tengo 10 años pues siendo maestra, siendo docente, y pues que de una u otra forma no nada más se va al discurso, y eso también es algo que agradezco y que comparto, ¿no? El poder seguir estas actividades de unos años atrás a la fecha, aproximadamente año y medio, 2 años a la fecha, y saber que están trabajando en pro del desarrollo humano, en pro de la inclusión, en pro de las artes, pues es para mí una responsabilidad, un gusto y un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Finalmente, bueno, voy a empezar a compartir mi presentación. Ustedes me dicen si se ve. Aún no. ¿Ya se ve? No. Intenta de nuevo. Voy Vamos de a nuevo. comenzar compartir pantalla. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Adelante. Bueno, pues de inicio, para mí, desde el momento en el que me proponen este diálogo, porque a pesar de que no los estoy viendo, mi intención es generar un diálogo a partir de esta temática que es educación artística y desarrollo humano, se vuelve una oportunidad desde el momento en el que confluyen, ¿no? En el que confluyen la educación artística, las artes y el desarrollo humano. Para mí confluyen desde muchos puntos y eso al mismo tiempo me hace pensar, ¿no?, desde cómo iba yo a compartir esta parte de la educación artística y el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque ambos confluyen o tienen ejes conductores, rectores, que los unen, ¿no? Cuando hablamos de educación artística, cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de unicidad y de universalidad. Hablamos de intimidad y hablamos de conexión. Hablamos de vivencia, hablamos de creatividad, de lenguaje o lenguajes, de desarrollo, de evolución y sobre todo de trascendencia. En el momento en el que nosotros estamos hablando de desarrollo humano, no hay expertos, o más bien, hay muchos expertos. Cada una de las personas que ustedes me están acompañando son expertos en su propio desarrollo. Y vamos a partir de ahí, desde la experiencia, para compartir este vínculo. El desarrollo humano, ahora sí que, bueno, tiene muchas maneras de verse, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a partir de las Naciones Unidas, pone al hombre, y yo agrego a la mujer, ¿no?, en el centro de como protagonista principal del proceso de desarrollo. Es decir, lo humano no se puede comprender sino a partir de nosotros mismos, a partir de nosotras como personas, de nosotros como personas, desde las circunstancias particulares, desde nuestra vida individual y sobre todo de la experiencia de nuestro día a día. Es un conocimiento que se va a formar desde nuestra propia historia y cómo esta historia interactúa con una comunidad determinada en un tiempo determinado y en un espacio conjunto o en un espacio común. Todo lo que nosotros sabemos sobre el mundo lo conocemos a partir de nuestra propia experiencia, a partir de nuestra propia historia. Entonces, aquí abro también
igual agradeceré muchísimo a Itan si me va compartiendo por ahí, para quienes están interactuando con nosotros, el que me compartan ustedes, no sé, docentes, papás, quienes estén en este momento con nosotros, ¿qué es para ti el desarrollo humano? Igual tú me dices si hay interacción, Itan, si puedes irme diciendo, lo vamos escuchando, y si es así, pues lo voy compartiendo, lo vas compartiendo, para que veamos como las diferentes visiones de lo que para cada uno de los que estamos aquí es el desarrollo humano. Sí, aún no, pero podrías Ok, proseguir y en un momento si alguien escribe algo te lo voy compartiendo. claro que sí. Ujú. Sí, también tú me informas, ¿vale? Ah, ok, ya Bueno, escribió alguien. Escribió el crecimiento que se va obteniendo de acuerdo al entorno y experiencia de vida. Eso lo comenta Keila Mendoza Martínez. Em, también Daviuri Marca comenta, bueno, perdón, esos son saludos, pero respecto al desarrollo humano, Keila Mendoza comentó esto de el crecimiento que se va obteniendo de acuerdo al entorno y experiencias de vida. Edgar Rosas comenta, es un proceso en donde se mejoran las condiciones de vida. Nos sí, comenta cuando Edgar hablamos, Rosas. gracias, Citan, hablamos de crecimiento y hablamos de proceso. Finalmente, eso es el desarrollo humano, ¿no? Es un proceso, es trascendencia, es permanente, nunca se acaba, ¿no? Y tiene que también no solamente mirar hacia el desarrollo individual, sino a este desarrollo desde la interacción y desde la comunidad. Cuando hablamos de factores que tienen que estar presentes para el desarrollo humano, hablamos también de sustentabilidad. No podemos hablar de desarrollo humano sin sustentabilidad. No podemos buscar que haya algo que nos satisface a nosotros como generación de humanos, que comprometa la vida o que comprometa el futuro de generaciones que nos siguen, ¿no? Entonces, hablamos también de seguridad, hablamos de justicia, hablamos de inclusión, de equidad, ¿no? Y sobre todo de reconocer al ser como como una persona que tiene una capacidad innata de actualización. Cada uno de los que estamos aquí, cada una de las personas, niños, bebés, mujeres, hombres, ancianos, todos tenemos una capacidad innata al desarrollo, al crecimiento, a la actualización, sin importar la condición en la que nosotros nos encontremos, ¿no? Y justo son las Hacen, artes, es la educación, hacen tres lo que... comentarios aquí, perdón que te Sí, claro, interrumpa, claro, digo, claro, para que adelante. continúes en el hilo de ideas. Uh-huh. Sandra Cesa comenta, son los procesos de crecimiento en todas las esferas que conforman a los seres. Wop Perote comenta, es integrar distintas áreas que permiten el avance, crecimiento y aceptación personal. Y Janet Zapata, que es la inclusión y la equidad. Ella pregunta qué es la inclusión y la equidad, o nos dice que el desarrollo humano es inclusión y equidad. Bueno, Sí, lo segundo. ok, muy bien. Pues Ella muchas es gracias inclusión y por equidad. compartir. Justo es esa parte, ¿no? Cómo confluyen las esferas y que cada uno le va a dar ese valor de importancia a la esfera que pues para uno tiene mayor, es que repito importancia, ¿no? Pero finalmente nosotros les vamos a ir dando como la prioridad a cada una de ellas desde nuestra experiencia de vida, desde nuestro entorno, desde la familia a la que pertenecemos, a la comunidad que habitamos, ¿no? Y finalmente sabemos que, como decían ellos, es un proceso permanente. Al hablar de proceso permanente, también, pues, tenemos, ¿no? Algo que decía yo que confluía y que coexistía y que no estaba de lado con lo que era el desarrollo humano, que finalmente es el acto de educar, ¿no? Todos los que estamos aquí estamos inmersos en un acto de educar. Tú como docente, tú como mamá, tú como compañero, estás inmerso en la educación, ¿no? En la educación desde este punto de vista que les comparto enseguida.
Eh, Como el mismo desarrollo humano, que hablamos de evolución, la educación también se encuentra desde ese proceso. Es un proceso educativo, es un proceso evolutivo, ¿no? Que, por ejemplo, si nosotros miramos atrás, desde una educación tradicionalista, podemos ver cómo surge o nace a veces desde la productividad, desde relaciones de poder, desde el deber ser, y nosotros, para hablar de educación artística más adelante, vamos a vislumbrar o reconocer a la educación como hoy en día debe estar, ¿no? O sea, como se pone como en la mesa, ¿no? Y que muchos nosotros también intentamos como día a día hacerlo desde este marco de referencia. Entonces, cuando hablamos de educación, en este proceso de educación artística, hablamos de educación como derecho humano, ¿no? Y nosotros al hablar de derecho humano, justo decía hace ratito quien nos compartía, hablamos de que nos incluye a todos. No importa la raza, la religión, el género, la edad, la condición social, la condición económica, física o intelectual, ¿no? Cuando hablamos de un derecho humano, sabemos que es un proceso o una vivencia a la que tenemos derecho todos. La educación como experiencia de vida nos dice también que no es un proceso que tiene un marco de referencia entre dos etapas, ¿no? Más bien de educación básica, por ejemplo, ¿no? Que se va a dar de los 4 a los 16 años en lo que dura educación básica, ¿no? Es una experiencia de vida que inicia desde que nosotros nacemos hasta el momento en el que nosotros morimos. Y en el momento en el que nosotros tenemos relación con más experiencias, como son las artes, pues vamos a tener un enriquecimiento en este desarrollo. La educación también, como proceso interactivo, hablamos de que se construye en conjunto, ¿no? A diferencia anterior, en donde había un promotor, una relación incluso, ¿no? De poder entre docente y alumno, en donde el docente era quien conocía, quien tenía el conocimiento, quien sabía más y compartía su conocimiento al resto. Ahora es un proceso interactivo en donde todos aprendemos de todos, ¿no? La educación también se vuelve un facilitador del aprendizaje, ¿no? Por esa razón es uno de los aspectos más importantes que el ser humano y la mujer y el hombre tenemos como proceso de vida, como experiencia, y por eso estamos aquí también, ¿no? O sea, quienes son docentes no me dejan mentir que es un proceso permanente que fortalece, ¿no? Nuestro ser persona también. Y finalmente, cómo lo hemos venido trabajando, cómo lo es el desarrollo humano, cómo son las artes, la educación tiene el poder de promover el cambio y el desarrollo, o más bien tiene la intención y obligación de promover el cambio y el desarrollo. Y entonces, bajo estos aspectos, bajo estos rubros, vamos a también hablar de lo que son las artes, ¿no? Nosotros podemos hablar, así como hemos hablado, como hemos venido diciendo, ¿no? Que todo es un proceso evolutivo, trascendente, ¿no? Las artes también, como la educación, han pasado como por muchos procesos, ¿no? Desde la autoexpresión, como disciplina, desde la comprensión de las inteligencias humanas, como un espacio de exploración, como la vivencia de experiencia expresiva, ¿no? Como identidad dentro del tiempo y el espacio, como espacio común, y bueno, sin excluir a todo esto que les estoy compartiendo como elemento fundamental en el proceso de la formación humana, tanto personal como comunitaria, tanto individual como colectiva, que permite cultivar los distintos modos de apreciación y expresión, haciendo intervenir todas nuestras facultades del pensamiento. Y en este momento también me gustaría escucharlos. Desde esta perspectiva de lo que es el desarrollo humano para cada uno de nosotros, desde este marco de referencia de lo que educar significa y desde lo que el arte, desde la educación artística y también con su misma, eh, o sea, con esta parte de que también tiene muchas perspectivas y muchas definiciones desde la experiencia,
¿Qué lugar tiene la educación artística para ti? ¿Qué lugar le das dentro de tu formación como persona y qué lugar le has dado como docente, como papá, como compañero? ¿Qué lugar tiene educación artística? A mí me gustaría escucharlos, me gustaría leerlos, o más bien escuchar a Itan, ¿no? Para que ustedes me compartan, sabiendo todo este poder que tiene, qué lugar le dan, cuánto tiempo le dedican para compartir con sus alumnos, con sus niños, con sus niñas, qué espacios, qué nivel de importancia le dan a la educación artística. ¿Tienen el mismo nivel de importancia? Aquí veía yo también esta parte de la carga horaria, revisando, por ejemplo, los planes y programas. Nosotros como maestros de educación especial podemos trabajar desde educación inicial hasta educación secundaria. Ahorita estoy en el nivel de telesecundaria y la carga es de 5 horas diarias de español, 5 días, perdón, de español y matemáticas y 3 horas para educación artística y 2 para educación física. Tú como docente, ¿qué lugar le das a este espacio? En este momento en el que nos encontramos, también reflexionábamos, ¿no? Que no podían faltar lengua materna y pensamiento matemático, ¿no? En nuestras actividades para promover el aprendizaje en casa. Tú como docente, tú como padre de familia, madre de familia, ¿le estás dando un espacio a la educación artística o la estás dejando de lado? Sí me gustaría escucharlos por ahí o leerlos por ahí. Sí, ya empezaron algunos comentarios. Em, no sé si quieras prender tu cámara, Carla, para que también te Sí, puedan ir claro, claro. viendo. Ujú. Em, Comenta Laura, la educación artística es una estrategia de, de socialización, de socializar el poder de los significados y significantes. Graciela Gaspar también nos comenta, debería ser fundamental dentro del proceso educativo desde los niveles iniciales. Y Janet Zapata comenta, la mayoría de las veces piensan que lo artístico solo es manualidades o bien bailables. En algunos casos la llegan a desplazar de tal modo que no se le da la importancia adecuada. Esos son los comentarios. Gracias por compartir. Justo en ese sentido vamos a hablar un poquito más adelante de cómo trascender, ¿no?, la educación artística para el desarrollo humano y dejar de pensar que que no está mal tampoco, porque involucra muchos otros procesos, el hecho de elaborar una manualidad, ¿no? Pero cómo podemos hacer que se vivencie o se experiencie de diferente manera. Una duda, Itan. Entonces yo no me veo cuando estoy compartiendo, ¿verdad? No, no aparece Ok, como con cámara apagada, sí. perdón, yo creía que sí. También comentan, lo artístico ha estado presente a lo largo de mi vida, Clariux Viveros. Ha marcado lo que soy ahora, la forma en la que me relaciono y es una parte fundamental e importante en el aula con mis alumnos. Por otro lado, Edgar Merino Espinosa nos comenta, la educación artística en planes y papeles está muy bien, pero ya dentro de la práctica es desplazada sin darle la importancia. Si hay que suspender alguna clase, dicen la de artística o la de física. Es real eso, ¿no? ¿Y cómo nos hace sentir a quienes hemos vivenciado la experiencia artística? Es lo que también quería compartir, ¿no? Finalmente, cuando hablaba de desarrollo humano. Hoy estoy aquí, no como docente precisamente, o no primeramente como docente, no como maestra de desarrollo humano, no como comunicóloga, ¿no? Estoy aquí como una persona que ha experimentado las artes de niña hace muchísimos años como disciplina con el violín, ¿no? Pero en mi vida adulta que la he experienciado en relación con mis chicos, con mis alumnos, con mis niños y a nivel personal como un espacio de autoexploración, de interacción, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Y justo en el momento en el que observo o escucho estos comentarios y que coincido en muchos sentidos de que nos toca decir a veces como docentes de educación especial, y tú no te puedes hacer cargo del área de artes o tú no puedes hacerte de ahorita, por ejemplo, ¿no? Con las nuevas
asignaturas, ¿no? Sobre vida saludable, porque estamos muy cargados, ¿no? Con las asignaturas. Yo dije, bueno, creo que artes también forma parte de las asignaturas y como decía hace ratito uno de nuestros acompañantes, discúlpeme de verdad por no recordar sus nombres, me encantaría poderles decir sus nombres conforme lo que van compartiendo, pero bueno, como decías, ¿no? En el papel, en los planes está estipulado de manera increíble, porque incluso hay proyectos súper lindos que si nosotros desarrollamos nos dan mucho de dónde desarrollar, mucho de dónde aprender. Sin embargo, se desplaza, ¿no? Se desplaza y hoy estamos aquí y me da mucho gusto que estemos aquí porque estoy segura de que si hay un interés es porque somos personas que hacemos de la educación artística un proceso permanente dentro de nuestro día a día, ¿no? Entonces voy a continuar con la presentación. Sí, en lo que Podemos continúas, comparto compartir. otros 3 Ok, comentarios. claro que sí, los escuchamos. Marisela Lugo menciona: la educación artística es importante para aprender a expresar emociones y sentimientos. La vivenciamos en mi familia, le dedicamos un tiempo diario, ya sea a música, dibujar, pintar. El arte ha estado presente en mi vida desde que tengo uso de razón. Ali TR comenta: como docente de telesecundaria es difícil reconocer que las artes van alejándose de su propósito principal. Lo que he ido visualizando y experimentado es que no se le toma la importancia que debería, se le tiene que dar la continuidad desde niveles anteriores. Como madre sí trato de buscar la parte creativa desde la música, incluso la cocina. Sin embargo, urge introducir nuevas estrategias y dinámicas, motivar de diferentes formas. Ahora es importante y esencial para el desarrollo de las potencialidades de los alumnos e hijos. Y Janet Zapata comenta: fundamentalmente es apreciarla, entenderla, conocer realmente de lo que se trata y disfrutarlo. Gracias, gracias por compartir. De una u otra manera, ahorita vamos a ir viendo todo eso que están compartiendo, que han vivenciado, que está aquí escrito, pero que también cada uno tiene su propia experiencia y va definiendo el valor, ¿no? Que le da la educación artística o a las artes en sí misma, ¿no? Cuando hablamos ya de los chicos con los que estamos trabajando, con los que compartimos nuestro espacio, nuestro tiempo, sabemos que la educación artística les va a permitir a ellos y a ellas percibir y comunicar ideas, sentimientos, emociones y formas de ver pues su vida, ¿no? De manera creativa a través de diferentes recursos. Hablamos de recursos plásticos, de recursos sonoros, de recursos lingüísticos, corporales y mixtos. Si nosotros nos damos cuenta, cuando revisamos la totalidad de las asignaturas, hablamos de estos recursos o de estos lenguajes. No necesariamente nos plantean la educación artística desde del aprendizaje de la disciplina artística. No nos dividen ahí cada una de las disciplinas artísticas, pero sin embargo se van vinculando conforme nosotros hacemos de la educación artística una práctica diaria. ¿No? En cada uno de estos lenguajes, en cada uno de estos recursos se va integrando el dibujo, la arquitectura, el cine, la escultura, la pintura, ¿no? Se integra la danza, el teatro, el canto, la música, ¿no? Y también estas disciplinas han ido evolucionando, ¿no? Hablamos de ilustración, de cómic, que incluso ahorita le llaman hasta como el octavo arte, ¿no? La fotografía, y si nosotros seguimos como experimentando y además permitimos, ahorita les voy a compartir, que nos va a hacer que las experiencias artísticas se enriquezcan aún más de lo que ya lo estamos haciendo, si permitimos que ellos y ellas, ¿no? Sean como los actores principales de este proceso, que nos inviten a que hagamos actividades que nacen desde su interés, desde su experiencia, desde lo que les interesa, lo que comparten, lo que vivencian, pues va a ser todavía mucho más enriquecedor. La educación artística desde este plano influye en el desarrollo de nosotros como seres humanos en muchos ámbitos que mencionaban ahí. No solamente en estos tres que les menciono aquí, que son el personal, el ámbito cognitivo y el ámbito social, ¿no? Sino también nosotros nos vamos a otro punto de vista, podemos hablar de trascendencia, ¿no? De espiritualidad, de un sinfín de sentidos que le podemos dar a las artes.
hoy les comparto estos, ¿no? Y a nivel personal sabemos quienes lo hemos experienciado, quienes han compartido, ¿no? Que a nivel personal nos va a permitir tener un contacto con nuestro interior. Va a dar autodescubrimiento, seguridad, autorregulación, nos permite ser sensibles, ser empáticos, tomar decisiones, tener conciencia de las emociones propias, estar motivados, ¿no? ¿Quién nos recuerda que cuando tocaba la hora de artes o la hora de educación física había como una emoción, ¿no? Todos sin duda entrábamos motivados, con alegría, y hace rato hablaban del disfrute que no está aquí, a nuestra clase de artes o a nuestra clase de educación física. En cuanto al desarrollo cognitivo, no le buscamos más, ¿no? De repente veo a compañeras o compañeros que tampoco están mal porque nos van a permitir llevar un proceso cuando hacemos un trabajo más de un cuadernillo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros volteamos a ver el arte, ¿no? Ponemos en la mesa procesos cognitivos básicos, procesos cognitivos superiores también, ¿no? Cuando hablamos de procesos cognitivos básicos como la sensación, la percepción, la atención y la memoria, que son indispensables para cualquier proceso de desarrollo, para la lectoescritura, para el pensamiento matemático. Si no existen estos procesos cognitivos, no vamos a poder desarrollar el resto, ¿no? Y entra ahí, por eso lo pongo también como en negritas, la sensación, ¿no? O sea, si nosotros a partir de las artes tenemos abiertos todos nuestros canales, ¿no? La vista, la audición, el tacto, el olfato, ¿no? Cuando esta, ¿no? Pone en juego todos los sentidos y además constituye el primer paso en el proceso cognitivo, porque es la que nos informa del entorno al que pertenecemos. Incluso podemos hablar de que sin la sensación o esta apreciación del entorno o la sensación de algo, no podríamos incluso sobrevivir, ¿no? Hablamos de procesos cognitivos superiores, hablamos del pensamiento, del lenguaje, de la inteligencia y por supuesto de la creatividad. Aquí, por ejemplo, le voy a quitar tantito la pantalla. Bueno, igual aquí lo voy así a compartir. Ya estoy. Voy viendo el tiempo. Quiero como compartir esta parte de la memoria, se me vino a la mente más bien desde la experiencia, ¿no? No sé por qué tenía ahí una anotación que decía violín. En el momento tiene más de 15 años que yo no agarro un violín, pero de repente me estoy bañando y estoy cantando, estoy haciendo alguna experiencia para reconocimiento de emociones, llámenle como sea, y reconozco la melodía que a mis 7 años cantaba, ¿no? Y que igual les puedo compartir y que justo me veía yo haciendo esto. ¿No? Entonces, hacía esto, movía mis dedos conforme las notas del violín, movía mi brazo derecho y, bueno, ahorita no lo voy a cantar completo, pero estuve un ratote compartiendo en mi mente, cantando la melodía. ¿Por qué? Porque la memoria está comprometida. ¿Y por qué está comprometida? Porque los procesos artísticos retoman cada una de las sensaciones de nuestro ser, ¿no? Cuando estamos hablando de música, hablamos de movimiento, aunque no lo percibimos tal cual, ¿no? Y que no lo vemos como la danza, por ejemplo, ¿no? Pero está comprometido el movimiento del cuerpo, ¿no? Estamos escuchando algo y estamos moviendo nuestro dedo o estamos moviendo nuestra pierna, ¿no? Y en el momento en el que yo hacía como ese reconocimiento, decía yo, wow, ¿no? ¿Cuántos años tengo? 32, ¿no? ¿Cuántos tenía? 7 años. Y mi memoria, o sea, recordó el movimiento del dedo, recordó la melodía, recordó el espacio, el aroma a la brea, ¿no? Entonces se compromete y definitivamente todos los procesos van a llevar a la mejora del aprendizaje en general, ¿no? Por esa razón, no tiene que estar del, o sea, tiene, de repente dicen, ¿cómo meto las matemáticas en las artes? ¿Cómo meto las artes en las matemáticas? Y sí se puede y ahorita les voy a compartir y voy a apurar.
Y bueno, a nivel social, ¿no? Desde el aspecto social, hablamos de la experiencia artística como un espacio de relación, como un espacio que nos permite el aprecio a la diversidad, todos, sin importar la condición, y lo digo como docente de educación especial, nos permite crear un entorno de equidad e inclusión. ¿Por qué? Porque se mueven desde muchos lenguajes en donde todos cabemos. ¿No? Hablamos de sustentabilidad, ¿por qué? Porque hay sensibilidad también hacia mi entorno, hacia con quien convivo, hacia el otro, ¿no? De libertad humana, de seguridad, de empoderamiento y, por supuesto, de cultura de la paz. Y de repente podemos hablar mucho, ¿no? Del cómo y pues ojalá también ahí puedan poner otros elementos, ¿no? Yo les voy a compartir algunos que pues a lo largo de estos 10 años me han servido mucho o los he valorado, apreciado, ¿no? Y ojalá por ahí también puedan ir poniendo cuáles son sus combos, ¿no? Aquí a la izquierda están algunas de las fotografías que encontré, ¿no? De algunos espacios que no como artista, sino como persona, porque de repente decimos, y me he tocado con compañeros que es que yo no sé, ¿no? Yo no sé de arte, y no necesitas ser experto para compartir las artes, para poner a disposición las artes, ¿no? Para vivenciarla con ellos, ¿no? Entonces hay muchas formas, ¿no? Los talleres, que de una u otra manera a nosotros, bueno, de mi generación nos tocaron vivir. Había taller de teatro, taller de música, hay ya unas escuelas que bueno, no son de educación pública, pero aquí en Jalapa que tienen taller de laudería, no de pintura, el trabajo por proyectos, que es algo que hacemos continuamente, ¿no? Trabajo con proyectos escolares, familiares, comunitarios. Aquí es importante que nazcan del interés de los niños y de los chavos, de los jóvenes, ¿no? Que nazcan del interés del propio alumno y que haya una apertura al diálogo, ¿no? Donde se ponga a la mesa qué es lo que deseamos trabajar, cómo lo queremos trabajar y qué impacto a nivel comunitario o social queremos que tenga, o escolar incluso. ¿No? No a los concursos, sí a los encuentros, ¿no? Un encuentro les va a permitir relacionarte con iguales, tener interacción, genera la búsqueda, hace la apropiación de un entorno, ¿no? Crea comunidad y además hay motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Porque en el momento en que un adolescente se encuentra o promueves un encuentro musical con otra escuela, por ejemplo, se entusiasma, se motiva, ¿no? Los centros de interés, a veces los vislumbramos únicamente en educación preescolar, pero pueden estar a lo largo de toda la educación básica, ¿no? E incluso dentro de nuestra casa, hoy que estamos en trabajo en casa, los centros de interés también pueden ser como un espacio para las artes, ¿no? Las aulas virtuales hoy en día, ¿no? Pues estamos en una modalidad diferente y podemos ahí incluir visitas a museos y es que es lo que nos va a hacer, obviamente también, eh, pues considerando que no siempre se puede, ¿no? Que no todos nuestros chicos tienen las condiciones, pero cuando se puede, ampliar el contexto de interacción de nuestros alumnos, ¿no? Ampliar la experiencia. Hacer vinculación interinstitucional es súper importante y justo ahí hasta abajo hay una fotografía en donde una alumna que es sorda pudo asistir a una obra de teatro que justo la Dirección de Actividades Artísticas ha traído como a nuestra ciudad, ¿no? Entonces la vinculación interinstitucional también nos ha llevado a niños y eso ha sucedido mucho en este sexenio, ¿no? Han llevado a mis niños a obras musicales, les han llevado teatro a la escuela, hay maestros de literatura a través de los centros comunitarios, ¿no? Entonces es importante hacer vinculación interinstitucional y enriquecimiento extraescolar, ¿no? Finalmente estamos en una ciudad multicultural, ¿no? Una ciudad que además tiene aquí la Escuela de Artes en la Universidad Veracruzana, ¿no? Conocemos, si no nosotros, seguramente tenemos a alguien que conoce a diferentes artistas, ilustradores, muralistas, fotógrafos, músicos, escultores, ¿no? Entonces, enriquecer nuestro contexto escolar con estas experiencias, vincularnos con personas que puedan compartir el arte y
y llevarlo a la escuela y a la inversa, ¿no? Que la escuela también pueda interactuar desde este espacio comunitario. Y pues lo hemos escuchado mucho, pero es importante también el diseño universal del aprendizaje. Si nos encantan las artes y no hay pauta, ¿no? A que se puedan dar de manera autónoma, bueno, involucrémoslas en cada una de las asignaturas, ¿no? Hagamos fractales en matemáticas, creemos canciones a partir de historia, hay infinidad de aspectos que podemos hacer, pero vinculemos todas nuestras asignaturas desde este eje transversal y vamos a darle un espacio ahí súper importante. Estoy apurándome mucho. Y bueno, hay algo también que es necesario considerar, ¿no? Nosotros como personas ya tenemos al arte misma, al ser, a la persona, al humano, al niño, ¿no? Y están ahí, pero necesitamos crear ambientes cálidos, necesitamos crear ambientes seguros, ambientes que promuevan que la educación artística se dé desde esta perspectiva de la evolución, de la trascendencia, del aprendizaje, de la relación, ¿no? Y para ello comparto pues algunas características que nosotros como facilitadores de la educación artística tenemos que tener en mente. Estas características no son precisamente la educación artística, pero sí de la educación vista desde el enfoque centrado en las personas que propone Ana María González Garza, y dentro de muchos aspectos retomo estos tres, en donde nos dice que la experiencia en la educación artística, como yo lo pongo así, ¿no? Se centra en la persona del educando, en una relación interpersonal comprometida, aceptante, congruente, empática y auténtica. Parte del respeto absoluto a la persona y a su experiencia personal de vida, y reconoce siempre nuevas alternativas y caminos que conducen a la realización integral del potencial humano, al compromiso social y a la trascendencia. Si nosotros contemplamos estos tres aspectos, nosotros, como facilitadores del proceso educativo, asumimos nuestro ser congruente con los valores del arte de vivir, así creando un ambiente de confianza, de apoyo, diálogo, de respeto, de imparcialidad, de compromiso, de libertad, de investigación, son muchísimos, lo sé, ¿no? De responsabilidad y reciprocidad, por ser estos elementos, sin los cuales el objetivo central de la educación humanista no prosperaría. Entonces, con esto tengo mis 40 minutos exactos. Y pues ahora sí que estoy abierta a escucharlos, me encantaría verlos, pero se abre el espacio de interacción, de preguntas, de enriquecimiento. Si tenemos algo que aportar también, bienvenido. Y pues muchas gracias. Gracias, Carla. Te voy a leer los últimos mensajes desde la última, desde el último que me quedé. Vamos de nuevo con Wop Perote. Comentó, considero que vivir la educación artística me ha llevado a una formación integral de habilidades motrices desde la resolución de conflictos con mayor tranquilidad y o de manera pronta. Genero disciplina, respeto, apreciación a otras opiniones y me permite tener apertura a la diversidad. Gabriela Ramírez comenta, considero que las actividades artísticas son de suma importancia porque sensibilizan al ser humano y lo ayudan a ser una mejor persona. Isaac Cristal comenta, buenas tardes, gracias por compartir. Liliana Lucero también comenta, es fundamental, ¿no? Haciendo alusión a la educación artística. Y se realizan actividades artísticas desde el preescolar y nivel inicial. Marisela Lugo comenta, creo que se debería dar presupuesto para la clase de educación artística, no se pueden hacer sin recursos. He visitado escuelas públicas en otros países y el salón de artes está bien adecuado para esa materia. Hay materiales, caballetes, etc. Así como el área de música, el salón de danza. Aquí al maestro de artes le toca llevar materiales para poder enseñar.
está en salones inadecuados o en el patio, es considerada materia de relleno. Hay muchas actividades que vinculan el arte con la ciencia y con matemáticas, por ejemplo. Janet Zapata comenta exacto, si se puede correlacionar, supongo que se refiere a las materias con la educación artística, y tiene resultados muy buenos. Y por último tenemos de nueva cuenta a Sandra, que nos comenta vivir las artes como parte fundamental de la vida misma, y a Aidual Serritug, el arte para el fortalecimiento del tejido social, comenta. Y bueno, estos son los comentarios. No sé si quieras compartir algunas otras ideas finales para ir cerrando toda esta, pues este compartir precisamente siguiendo en esta idea que tú estás planteando, ¿no? De no concurso, sino encuentro, de las características que también, primeramente, de las posibilidades que este encuentro entre la educación artística y el desarrollo humano nos dan, ¿no? Estos ámbitos en los que tú mencionas que indudablemente hay pues una repercusión, por así decirlo, en el sentido positivo de la educación artística en las esferas del desarrollo, tanto en los procesos cognitivos, pero también en los procesos emocionales, ¿no? En toda la integralidad de las personas. Esto es muy, muy importante porque precisamente cuando hablamos de desarrollo humano hablamos pues de todas estas esferas que constituyen a la persona. Entonces, nos lo pusiste aquí de manera muy puntual. Creo que todas estas descripciones que se hacía de cómo del impacto que la educación artística tiene en todas estas esferas fue muy, muy interesante, sin duda. Estos ámbitos, tanto el personal, el cognitivo y el social, y cómo de ahí se desglosan varios aspectos. Y luego, por supuesto, la importancia del papel del facilitador o facilitadora en este proceso, ¿no? De la mediación, de quien hace la mediación artística en este caso, las características que tenemos, ¿no? Y también la manera en la que acercamos esas experiencias artísticas y la manera también en la que constituimos esos ambientes propios para que el goce y el disfrute de la educación artística pues pueda surgir también, ¿no? Con, digamos, mínimas básicas, ¿no? Pues de actitud, ¿no? También de realmente escuchar al público con el que estamos trabajando, ¿no? De sus necesidades, de sus características personales, sus ritmos de aprendizaje, en fin, todas este cúmulo de aspectos que tú mencionaste, muy, muy importantes a considerar por parte de quien está facilitando o acercando estas actividades para quienes, pues, trabajan o están en una experiencia de educación artística en todos los niveles educativos. Nos continúan llegando comentarios. ¿Escuchamos? Mi secundaria técnica, SEB, comenta de manera práctica cómo podemos integrar todos estos conceptos en una clase virtual, ¿no? Pregunta muy importante, ¿no? Por todo esto que, pues las circunstancias en las que nos toca trabajar, ¿no? En todas nuestras materias, incluyendo la materia de educación artística, en un contexto virtual, un reto importante. Entonces esa es una pregunta, es la primera pregunta, porque lo demás son comentarios. Sandra Luz Campos Ventura comenta, hacen falta espacios en las escuelas para impartir el arte de la música. Héctor Aníbal Méndez Villue dice, atender a los alumnos de primaria en ese nivel hay mucho por hacer. Maestros especialistas en docencia de las artes por escuelas primarias, asesoría a maestros de primaria a través de especialistas de la propia SEB o docentes en servicio en las escuelas y supervisiones escolares, fortalecer la pedagogía y didáctica de las artes, tanto en las normales para maestros como en las escuelas formadoras de artistas, importante, facultades de teatro, danza, artes plásticas, facultades de música. La Facultad de Música, perdón, ya tiene licenciatura en educación musical, ¿no? Específicamente. Ali TR comenta, es un tema integrador en el alumno. El docente necesita empaparse de contenidos, revivirlos, experimentar, innovar, y qué mejor que esté acompañado de una inteligencia emocional. Hay que atender y acompañar al aprendiz
y crecer juntos. Felicidades, maestra Carla. Entonces, esos son los comentarios. Y bueno, la pregunta de mi secundaria técnica SEP en relación a cómo se le puede hacer para que de manera práctica se puedan integrar todos estos conceptos en una clase virtual, pues, de educación artística. Bueno, vamos a empezar por la pregunta y de ahí doy como cabida al resto de comentarios. De una u otra manera, nosotros de inicio, si ya tienes la oportunidad de tener una clase virtual con tus alumnos, ya es súper ganancia. ¿Por qué? Porque hay interacción, ¿no? Hay quienes no hemos podido tener esa interacción, nos cuesta un poquito más de trabajo, es un reto, es un momento retador para cada uno de nosotros, pero en el momento en el que tú ya tienes la interacción, las posibilidades son infinitas, ¿no? Desde el momento en el que tú haces que este espacio virtual se vuelva un espacio compartido, vas a poder integrarlas, ¿no? Como desde aspectos prácticos, ¿no? Y que también se relacionan con lo cognitivo, y te comparto algunas experiencias que desarrollé en estos últimos meses. La creación de ritmos, el escuchar sonidos de tu propio hogar y generar una melodía, el trabajo de la percusión con el cuerpo, el seguimiento de movimientos corporales, ¿no? Que yo pueda, por ejemplo, hacer esto con la mano y que él pueda ir como moviéndose con el cuerpo, ¿no? El poder crear, ¿no? En pequeños grupos, ¿no? Cuando hacen esta parte del Zoom, algunas, pues elementos gráficos que puedan compartirlo, que existe el diálogo de lo que estoy yo haciendo en casa, pero que haya este espacio de interacción para compartir qué es lo que yo estoy haciendo. O sea, las posibilidades son reducidas en relación a la presencia. Sin embargo, si nosotros encontramos de manera creativa, como decíamos desde hace un momento, experiencias, pues las podemos desarrollar aquí, ¿no? Me gustaría mucho que me enviaras un correo electrónico, pues experiencias que yo he realizado, actividades muy precisas y que también he pues como recuperado de otros espacios que quizá te puedan servir, y si me envías un correo, con todo el gusto te las puedo enviar, ¿sale? Para que sean como un poquito más tangibles. Y en relación a lo que comentaban los demás, pues voy a cerrar justo con sus comentarios, ¿no? Cuando hablamos de que no tenemos los elementos para que se dé la educación artística como instrumentos musicales y demás, tenemos un elemento súper importante que es nuestra persona, que es nuestro cuerpo. Partamos de ahí, ¿no? Que no sea una limitante el que no existen recursos físicos para que nosotros podamos experimentar las artes desde la corporalidad, desde nuestro sonido interno, desde la relación con mi entorno, independientemente de que tenga o no un instrumento musical, una sala de teatro, un espacio para pintar, ¿no? Si nosotros volteamos a ver nuestro hogar y queremos convertirlo en un espacio para las artes, mi pared que está aquí atrás se puede convertir en un espacio para las artes, ¿no? Entonces, que no sea una limitante, esa es la invitación. Sabemos que hay muchísimas, ¿no? Y que como docentes tenemos esa facilidad creativa de transformar las necesidades o pues sí, las necesidades en oportunidades, ¿no? Y que ojalá tuviéramos más recursos, sin duda enriquecería mucho el proceso, pero con lo que sí tenemos, que es nuestro ser y el de cada uno de ellos, ¿no? Se va a enriquecer muchísimo, ¿no? La parte de la sensibilidad, sin duda y el disfrute es algo que necesitamos como seres humanos, y que al nosotros ser sensibles con las artes, con el otro, con mi alumno, con mi compañero, con el ser que está a mi lado, definitivamente, si nosotros lo promovemos y tenemos la sensibilidad de llevarlo, porque los que estamos aquí de una u otra manera estamos interesados e involucrados en este proceso, ¿no? Entonces tenemos esa tarea que de manera sensible y amorosa lo llevemos a esas personas que no han podido encontrarle ese valor, quizá porque no han vivenciado lo que nosotros hemos vivenciado. Entonces, mi intención es invitarte a que lleves de manera sensible y amorosa esta experiencia que tú mismo me has compartido en los comentarios a cada uno de los espacios que compartes, porque definitivamente lo que nos decía un chico aquí, maestro, docente, no sé, solo así vamos a recuperar nuestro ser como natural, ¿no? Como seres humanos somos bondadosos, somos buenos, somos empáticos, ¿no? Y si nosotros trabajamos a partir de las artes, sin duda vamos a reconstruir nuestro tejido social y vamos a trabajar también para una educación para la paz.
¿no? Entonces, pues creo que se nos acabó el tiempo, tenemos 2 minutitos. Muchas gracias a cada uno de los que están aquí, gracias Itan, no y a la dirección. Cualquier duda ahí les va a dejar Itan mi correo para que pues podamos seguir charlando en relación a esto, o si hay alguna inquietud, pues podamos resolver. Te agradezco muchísimo este tiempo compartido, Carla. El correo de Carla también para continuar pues platicando, conversando, si tienen algún comentario, algún proyecto incluso que quisieran compartirle a ella y continuar hablando de este tema también, es humanocentro@gmail.com. Está fácil, humanocentro@gmail.com. En un momento lo escribo también en la transmisión en vivo para poder continuar charlando y abundando sobre todos estos puntos que se abordaron en esta conferencia Educación Artística y Desarrollo Humano. Y bueno, pues llegamos al final. De verdad te agradezco muchísimo, Carla, por este tiempo compartido, por pues aceptar esta invitación hecha por parte de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Pues es importante, es, de alguna manera el inicio, ¿no? Que ojalá sea el inicio para poder hablar, para poder seguir abriendo espacios para encontrarnos, para continuar hablando y sobre todo haciendo propuestas en el tema de la educación artística desde distintos ámbitos y desde los distintos espacios en los que pues colaboramos, ¿no? Sea como docentes frente a grupo, sea desde la gestión pública, sea desde siendo estudiantes, ¿no? Como tal de educación artística o estudiantes de educación musical, por ejemplo. En fin, o sea, creo que hay muchas maneras de poder continuar abonando para que la educación artística de alguna manera se dignifique también en el país, ¿no? Y en el Estado. Creo que pues este es uno de los pasos que pudiéramos aportar para poder abrir este debate, poner en un punto central el tema de educación artística y pues hablar de bienestar, que ahorita también es un tema muy latente, muy vigente en este contexto de pandemia, ¿no? En donde pues también hacen falta tener opciones para poder cuidar de nuestro bienestar en general, pues ya que estamos todavía en una contingencia sanitaria que sin duda tiene repercusiones de distinto tipo, incluyendo emocional, mental, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces creo que es muy vigente, muy, muy importante esta conferencia y justamente en este contexto, además, arrancando el 2021. Muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz y de la Dirección de Actividades Artísticas, Carla. Esperemos que haya siguientes actividades en las que también nos puedas acompañar. Gracias, gracias a ti y a cada uno de ustedes por estar aquí. Y gracias al público que nos siguió en toda la transmisión. Esperemos que también nos sigan en siguientes actividades que vamos a estar llevando a cabo, también con transmisiones en vivo. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Bonita tarde, mucho gusto. Hasta luego, mucho gusto.